cuando alguien entra por la frontera y inmigración le deja salir, aunque sea bajo palabra, bajo fianza o bajo parol, mientras que usted está esperando su proceso de corte, es muy importante entender que usted tiene que dar seguimiento a dos procesos. Por un lado, tenemos una agencia que se llama ICE. Ellos son, entre otras cosas, la policía de inmigración. Ellos están encargados de averiguar que las personas que están aquí esperando su corte están portándose bien. ICE tiene una oficina local que se llama Miramar. Muchas personas se confundan y piensan que Miramar es la corte de inmigración. Miramar no es la corte de inmigración. Muchas personas me digan, tengo corte en Miramar. Nadie tiene corte en Miramar. Miramar es la oficina de ICE local por el sur de Florida, donde ICE, los deportadores o los que dan los chequeos a los inmigrantes, están teniendo reuniones o citas, chequeos con los inmigrantes, averiguando que están cumpliendo con sus deberes y que también están yendo a la corte de inmigración. Hay diferentes maneras de chequear su próxima fecha de ICE. Muchas veces le digan cuando salga. También usted puede pasar a la oficina y podemos darle una lista de correos electrónicos y de números que puede llamar por chequear su fecha de Miramar, de ICE. Aparte de eso, uno tiene que estar al tanto de la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración, que está bajo el Departamento de Justicia, es completamente distinto a Miramar. Para chequear si alguien tiene una fecha de corte, es importantísimo que usted identifique su número de alien. Si usted no sabe, puede ir a una de nuestras clases y le enseñamos cómo identificar su número de extranjero, su número de inmigración. Con ese número, uno tiene que llamar 1-800-898-7180. Lo voy a repetir, 1-800-898-7180 para chequear su próxima fecha de la corte. Es posible que los fiscales no registran su número, su información con la Corte de Inmigración por mucho tiempo, pero cada semana usted debe llamar al sistema para chequear. Si el sistema diga ese número no concuerda con nuestros datos, eso significa que los fiscales no han registrado su información con la Corte de Inmigración todavía. Por lo tanto, uno tiene que seguir esperando hasta que usted tiene su fecha de corte. No faltan en su fecha de corte, porque si faltan en una fecha de corte, usualmente es una deportación automático y alguien es muy difícil abrirlo de nuevo. ¿Ok? También, aparte de todo eso, de los chequeos de ICE, las fechas de corte de inmigración, es muy importante entender de que si alguien va a aplicar por el asilo, si alguien tiene un miedo de volver a su país y alguien quiere aplicar por el asilo, tiene que hacerlo antes que usted cumple un año en el país. No un año desde que usted salió de detención. Que usted tiene que aplicar por el asilo antes de tener un año en el país. Es un poco complicado explicar aquí cómo exactamente alguien puede aplicar por el asilo. Más que todo, quiero que entiendan de que si uno no tiene una fecha de corte pronto, no significa que no tienen el deber de aplicar por el asilo antes de un año. Bueno, entonces, recuerdo los tres. Tiene que dar seguimiento a su cita con Miramar, con los deportadores. Tiene que también chequear su fecha de corte. Y además hay que entender de que sí o sí, si usted quiere aplicar por el asilo,
hay que aplicar dentro de un año. Si usted no tiene corte o usted no sabe cómo aplicar por el asilo, eso no es excusa. Usted tiene que hablar con un abogado dentro de un año, lo más antes posible, por entender qué es la manera que usted puede ya aplicar por el asilo si usted tiene un miedo de volver a su país y usted desea tratar de aplicar por ese alivio a la deportación. Hay una regla que dice que las personas de Cuba que están en el país por más que un año en día, que en algún momento han tenido una salida bajo parol, que es un permiso de entrar por motivos humanitarios al país, puede aplicar por el estatus permanente. Algunas personas reciben un parol que dura meses, algunos por años y algunos solo por unos días. Lo importante es que no importa si usted ha tenido un parol solo por unos días, igual esa persona califica por aplicar por el estatus permanente a un año en día. Hasta algunas veces Miramar, cuando alguien va por su chequeo con ICE en Miramar, a veces Miramar quita su parol y le da una salida bajo palabra. No afecta, no le perjudica en su proceso de aplicar por el ajuste cubano. Una persona que ha tenido un parol, aunque solo por poco tiempo, que se venció, que esa inmigración lo quitó y le dio una salida bajo palabra después, no importa, usted puede aplicar por el estatus permanente a un año en día. Una de las preguntas más difíciles por las personas cubanos y por muchos inmigrantes es cómo salieron de la frontera. Hay básicamente tres maneras de salir de la frontera. Uno puede salir bajo fianza, bajo palabra o bajo parol. Parol siendo lo mejor por los cubanos. Algunas personas salen bajo palabra o bajo fianza y ellos quieren aplicar por el estatus permanente después de un año en día. Es muy complicado. Básicamente hay una lucha ahora en las cortes de inmigración y en las cortes federales si el gobierno va a reconocer una salida bajo palabra o salida bajo fianza como una forma de parol. Y es algo complicado que no puedo explicar todo aquí, pero es muy importante entender que es una pregunta abierta y que no es decidido todavía. Algunos jueces, sin embargo, han decidido en su corte que van a reconocer una salida bajo palabra como un parol. O puede ser que dos jueces aquí pueden no estar de acuerdo con eso. Entonces, la pregunta ha subido a la Junta de Apelación en Virginia y ellos no han decidido todavía cómo va a terminar esa pregunta. Es algo que hay que darle seguimiento. Una cosa, si algo que muchas personas no entienden o que nadie le explica, es que los que entran por el puente son designados Arriving Alien. Un Arriving Alien es alguien que puede siempre, si va a aplicar por el estatus permanente, siempre puede aplicar con UCIS directamente, con inmigración directamente. Alguien que cruza y se entrega es más complicado y es posible que usted no es un Arriving Alien, pero tiene otra designación de entrada, de su forma de entrar, y es mucho más complicado donde exactamente tienen que mandar la aplicación por ajuste. Muchos notarios, muchos que no saben, están diciendo a cada persona de Cuba a un año en día sí o sí aplica con UCIS, y muchas veces no es el lugar correcto donde uno tiene que aplicar por el ajuste cubano.